estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del político y abogado sudafricano Nelson Mandela. Dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Que pasen los litigantes. Esta mujer me discriminó por mi color de piel, le hizo creer a todo el mundo de que yo era contagiosa. ¿Cómo voy a discriminar a alguien si la negra soy yo? Ella es lo que provoca rechazo. ¿Qué respuesta la tuya ahí arriba? Digo la verdad. Ay, Dios mío. Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Apolo, bien, ¿y tú? Explícame por qué estás demandando a Robbie y qué exiges para resolver esta situación. ¿Cómo no? Yo estoy demandando a esta señora que fue jefa mía en un tiempo por discriminación. Yo tengo una condición de piel que se llama vitiligo y ella lo hizo muy claro de que por eso mismo me estaba echando del trabajo. Y lo hubiese hecho sin pensarlo. Por el vitiligo. Sí, entonces yo exijo que ella me pague el dinero por la molestia dinero? que me causó. ¿Cuánto? $12,000. ¿Cuánto? $12,000. 12,000. Que es poco para lo que me hizo ella. Ok. Porque Solo te el va a quitar abuso las manchas. mental, Solo o te va a sea, quitar esas eso manchas. ni con cualquier dinero del mundo no lo voy a superar. Explícame las circunstancias, por favor. Ok. Yo sufro de esa condición de piel desde que tenía 7 años, donde uno va perdiendo el color. Va Se perdiendo la tinta. melatonina, que es lo que le da el color tinte a la Correcto. piel. Exacto. Ok. Porque yo era igual de negra a ella. ¿Tú crees que tú eras así de Jamás. oscurita? O sea, Jamás, mi sí. vida. Ok. Sí. Eso no tiene ni definición. Entonces, bueno, yo he sufrido mucho toda la vida con esa condición porque es algo que no puedo tapar, es algo que se ve Lo puedes de buenas a tapar, lo puedes primeras. tapar. Bueno, claro aunque que hay sí. personas que tratan de tapárselo. No, Se maquillan. yo fui una de ellas. Durante muchos años yo me maquillaba día y noche. Yo no quería que la gente me viera con mis manchas. Es que nadie quiere ver eso. Por personas como Nadie estas. quiere ver eso, ¿para qué? Lastimosamente, de ellas hay muchas. hacen un De favor si personas te de tapas. esas están llenas el mundo. Y me da lástima. Me da Lástima lástima. menos tú, mamita. Esas manchitas. Si sigues hablando, me vas a seguir cargando de balas. Estoy diciendo la verdad. No estás doctora. diciendo la verdad. Estoy diciendo lo que No nadie la se estás atreve a diciendo, estás decir. diciendo una cantidad de estupideces. Así que deja de hablar y déjame escuchar, para después escucharte yo a ti. Entonces, ¿De qué era el trabajo con ella? maquillando en una tienda de cosméticos. Ok. Bueno, yo pasé hace unos años por una situación que me llevó casi al suicidio. Yo estaba comprometida con mi ex esposo, con mi ex prometido. Me dejó cuando el día antes de la noche de bodas yo decidí no maquillarme para acostarme y era como si hubiera tenido una extraña enfrente. O sea, Como que ¿ustedes fueron novios cuánto tiempo? Cualquiera lo hubiese dejado. 2 años y duramos Cualquiera. Nena, cállate. No sigas hablando tonteras. Dale. Duramos 2 años, 1 año de compromiso. Y durante todo ese tiempo tú nunca le dijiste a él que tenías vitiligo. No, porque yo O sea que siempre lo me descubrió tapaba. sorpresivamente en la noche antes de la boda. Correcto, Y te dejó. exactamente. Y yo me desquicié, caí en una depresión terrible. Yo me iba a matar en vivo. ¿Cómo sobreviviste a esta situación? Gracias a Dios hubo un grupo de personas con vitiligo, una fundación, que vieron lo que yo, la estupidez que iba a cometer y ellos me mandaron un mensaje, me calmaron, mandaron a la policía a mi casa, porque yo creo que yo me hubiera matado esa noche. Ok. ¿Qué pasó en el trabajo con ella? Bueno, cuando conocí a la Fundación del Vitiligo, conocí a muchas personas como yo y ellos se encargaron de darme a mí mucha fuerza, de subirme la autoestima. Y no quisieras Entonces, tenerla.
Yo sentí que yo ya no tenía que taparme, porque si esto es una sola vida, esta es mi piel, es mi vida, mi realidad, ¿yo por qué me tengo que esconder de nadie? Correcto. Para que los demás no te vean. Correcto. No le hagas caso, sigue hablando conmigo, por favor, que mientras más ella hable, cuando yo le caiga arriba va a ser peor. Así que tranquila. Entonces yo para ir al trabajo yo siempre me ponía mangas largas, bien tapada, pantalones. Nosotros podíamos usar faldas y vestidos, pero yo no lo hacía porque para que no me vieran las manchas. Pero yo un día llegué con mi falda y con mi blusa corta, sí, normal. Y sin maquillarte. ¿Y qué pasó? Esta señora, cuando entré, parecía que era un monstruo. Y me empezó a decir, acosar, a hostigar en el trabajo. Bueno, hasta que llegó el momento que te despidió. Correcto. Básicamente por el vitiligo. Era obvio. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Robbie? Esto realmente no es como ella lo está contando. Ella desde el principio me engañó. Todo el tiempo ya iba con sus mangas largas, bien maquilladita, y este día se levantó al revés, decidió ir así sin manga y en faldita. Imagínese qué yo voy a hacer. Yo veo esa cosa y yo le digo, ¿cuánto tiempo necesitas para que se te cure eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Que Dime. se te cure qué? Que se le cure esas manchas que tiene, esa cosa rara, que eso se pega, doctora. Así que tenga cuidado después que limpien esto aquí porque Pero eso qué se pega. ignorante tú puedes ser. ¿Cuán ignorante tú puedes ser? Doctora, yo busqué información por internet. ¿Y Pero qué? la leyó al revés. ¿Dónde? Pero la leyó al revés. Porque déjame decirte, el vitiligo no es contagioso. Doctora, es y no contagioso. se Déjeme cura. contarle, doctora, porque esto no acaba ahí. Ok, pero no es contagioso. Esto No no lo acaba digas ahí. porque no lo es. Ella se le acercaba a los clientes para ofrecerle mis productos y los clientes se iban. No querían comprar. Incluso yo perdí, aquí le tengo la evidencia de que perdí un montón de dinero en ventas y productos que tuve que botar porque una vez ella los tocaba y un cliente lo veía, no los querían comprar. O sea que los clientes tuyos son tan ignorantes como tú. No, doctora, sí. No puedo ser yo nada más la que vea eso y no le guste. Dame acá. Una cosa que no nos guste. Mira, tú que eres de la raza negra, no debieras ni siquiera hablar así. Porque tú sabes bien cómo discriminan. Digo lo que no se atreven a decir. ¿Cómo discriminan contra la gente de la raza negra? Digo Como lo que hacen no los se atreven a latinos. decir. Y nosotros Porque todo somos el mundo lo piensa. los que tenemos que luchar. Yo no veo lo que la gente piensa. Yo no creo que la gente piensa pero lo no que dice. piensas tú. Y que yo lo diga, pues, me caen los 20 ¿Tú años. tienes testigos? Tengo testigos, doctora, pero no he terminado. Bueno, he pues sigue terminado. hablando entonces, Yo una dale. vez hice un pool party en mi casa con mis clientes, tengo clientes fijos, y ella se atrevió a meterse a la piscina. Vino un cliente a donde mí y me dijo que la sacara de la piscina porque él no quería que se le pegara esa enfermedad. Esa fue mi última gota, por eso la boté. O sea, sí, obvio que no te Pásame vas a el salir. testigo de la demandada Boca Grande, dale. Please. Yo no puedo creer que alguien venga a apoyar a esta demandada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es José. Yo vengo porque esta cosa me engañó. Esta cosa, nos íbamos a casar. Casi estuvimos a punto de casarnos. Ella me mintió. Tú eres más te vas a cosa casar? que ella. Cosa Tú no lo te has digo mirado en también. un espejo, lo malo Cosa que lo tú digo estás. también porque ella- tú estás malo, mi hermano. Déjame decirte. Ella me Yo no mintió. sé si vas a conseguir otra novia sin o con vitiligo o algo peor, porque tú Doctora, no estás en otro doctora, mundo. ella me Oye, esta engañó. gente me sacan No de va a conseguir quicio. nada. Doctora, ella me tuvo engañado por 2 años. 2 años que no se Ok, mostró de esa es verdad. la parte que tenías que decirme. Ok. Porque esa es la parte realmente interesante. Sí, eso es una de las ¿Ok? partes que me de duele. Que tuviste una Imagínese, también me relación hubiera contagiado, por me 2 hubiera pegado años algo. con una mujer que nunca se atrevió, por alguna razón, a confesarte su padecimiento. Sí, yo ni siquiera me hubiera fijado en ella jamás. Ah, tú no te Si lo hubieras- hubiera visto así nunca, O sea, que jamás tú me hubiera vas a cruzado decir a su mí que camino. tú lo que amabas de ella era su físico nada más por 2 años. Yo a ella, Y te desenamoraste cuando la viste sin pintura. cuando la vi como era de verdad, así, así, Sí. Michael Y yo Jackson. también Ay, lo venga, vi, menos y mal yo que también ella- lo vi a Doctora, usted, imagínese, ¿verdad? nos Un hubiéramos hombre casado, sin alma, hubiéramos sin tenido hijos, escrúpulos, hubieran sin salido así, corazón, unas cosas así. sin Ay, no seas necio. Ay, qué estupidez. Eres un desalmado. Pásame Tú me el mentiste próximo. a mí. Pásame el testigo de Sí, ella. la verdad que no. Ya. Mentirosa. Que ya me harté de oír estupideces. Dale. Ya, me harté. De oír necios y anormales. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está, doctora? Buenas ¿Su tardes. nombre es? Sadi. Sadi.
Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, doctora, estoy apoyando a Joana. Joana y yo nos conocemos a través de la Fundación de Amigos de Vitiligo. De hecho, Dálmatas eras tú, que apenas vas comenzando a hablar, y ni hablar de esta basura. Sí. Pero estamos después con ustedes, dos, que sí. De perro hablamos tú, ladras menos. Claro, y... pero ustedes... Dios mío, el tema... Hasta aquí apesta. Sí, no. Y este señor que compra envase y no contenido... ¿Desde cuándo tú estás...? ¿Desde cuándo Mira, tú estás toma, ¿ves? Vitiligo para que se te pegue, mira, ¿ves? Toma, qué ven, idiota ven, soy. agarra vitiligo para que se te pegue. Cuidado, ¿Desde doctora. cuándo tú padeces de vitiligo? Desde los 11 años de edad. Desde los 11. ¿Por dónde te comenzó? En las rodillas. Te comenzó en las rodillas. Sí. Ok. Y he vivido con una enfermedad bastante tiempo, muchos años en mi vida. Has tenido que lidiar. He tenido que lidiar, he tenido que aceptar, he tenido que lidiar con personas, Ignorantes. con seres como estos. ¿Qué has descubierto de tu enfermedad? El vitiligo me ha dado la fortaleza para ayudar a muchas personas que recién comienzan con la condición de que tengan digamos, la idea de que la autoaceptación es el inicio de la cura. Absolutamente. ¿Ok? Para que personas ignorantes y bestias como estas dos que están acá, con el respeto, doctora, entiendan lo que nosotros vivimos y tenemos que superar todas esas distintas barreras que tenemos que superar para llegar incluso parados aquí en su respetuoso show. Muchas gracias. Buen venir. Vamos a invitar a la sala a la señora Sandra Segarte, quien es presidente de la Fundación Vitiligo Sin Frontera, y a la doctora Carolyn Maldonado. Hola, Sandra, bienvenida. Gracias, doctora Polo. Ok, Pero tú ella eres viene la tapadita, por lo menos. presidente de la Fundación Vitiligo Sin Frontera. ¿Desde cuándo? Bueno, esta fundación la abrí hace un año por esto mismo, ¿no?, que está pasando, por la falta de educación, por la falta de todo que está existiendo, por el bullying y personas como Johanna, ¿no?, que tenemos muchas personas que están sufriendo sobre este bullying, niños. Es horrible lo que está pasando. ¿Desde cuándo tú padeces de vitiligo? Desde los 9 años de edad. Desde los 9 años de edad. Correcto. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué hace la fundación? Cuéntanos. Bueno, nuestra quiere ver? fundación fue creada para el apoyo, para motivar que a comprar las eso. personas que Cállate padecen la de la boca condición. porque te voy a dar un martillazo, pero de larga distancia. Cállate. Para allá. Parece mentira. Doctora, personas como ellas que existen en el mundo, ¿no? Es nuestra lucha Y son diaria. muchas. Porque no solamente ella, existen personas en todos lados. Ahora, doctora Maldonado, hablemos de la causa del vitiligo. Bueno, desgraciadamente no tenemos una causa exacta. ¿Es algo Tenemos del sistema autoinmune? La causa más común o la que se ha trabajado hasta ahora es el del sistema inmune, sí. El sistema inmune suele atacar a los melanocitos, que son las células en la piel que producen la melanina, que es lo que nos da la coloración en la piel y nos protege del sol. Desgraciadamente, se ven niños y se ven adultos. La edad de averaje cuando comienza más o menos es a los 20 años. Son de 0.5 a 2% de la población mundial, que no es de Estados Unidos, es mundial. Eso es mucho más común de lo que la gente espera. Claro. Y se ha visto también varios estudios que el estrés y la ansiedad lo empeora y hace que se acelere la enfermedad. De hecho, tengo una muy buena amiga que se decoloró 100% porque tuvo un momento bien traumático en su vida. No es contagioso, doctora. Para nada. No tiene Absolutamente nada. Es como si el hipotiroidismo fuera contagioso porque es una enfermedad. Claro, es Y bien técnicamente es una enfermedad estética. estética, no causa más nada que estético. Sí, pero esa Ahora, estética le da una ansiedad al desgraciadamente, ser humano. La ansiedad que los pacientes, hay un 25% de ellos que piensan o cometen suicidio. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo tan banal, tan superficial, tan estúpido, donde le ponemos una importancia tan grande al físico, a lo que no tiene valor, a lo que se desbarata, a lo que se destruye, a eso le ponemos valor. No, nada más. En vez de ponerle valor a los sentimientos, a la decencia, a la compasión de un ser humano, a las buenas costumbres, no. Lo físico es lo más importante. ¡Qué idiotas somos! Decisión del caso. Te concedo la suma de $20,000 porque considero realmente que el comportamiento de esta mujer aquí ha sido tan horripilante y es tan ignorante que quizás pagando
se Y el dinero quiera que perdí yo en un educar mes. un poco más. El dinero que yo He perdí en un dicho, mes por estar. caso cerrado. No me importa, eso es tu problema. Por tener gente ignorante de clientes como tú. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese. Lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. $1,000. 12,000. Que es poco para lo que me hizo ella. Ok. Porque Eso no te el va a quitar abuso las manchas. mental, Eso no o te va a sea, quitar esas eso manchas. ni con cualquier dinero del mundo no.